¿Por qué algunas familias prosperan incluso en medio de la tormenta, mientras otras se derrumban con la primera ráfaga de viento? ¿Por qué hay personas que parecen bendecidas con una suerte que nunca se acaba, mientras otras, por más que se esfuercen, sienten que todo se les escapa entre los dedos? La respuesta no está en la suerte, ni en el talento, ni siquiera en la educación financiera. Está escondida en un principio espiritual tan antiguo, tan poderoso, que ha sido distorsionado, manipulado y malinterpretado por siglos. Un principio que trasciende toda religión, todo dogma y toda cultura. Un código silencioso de la abundancia, una ley que no se enseña en las escuelas, pero que rige el flujo de la vida misma. Ese código es el dar. El diezmo, en su sentido más profundo y energético. Pero espera. Antes de que tu mente lo relacione con dinero, con iglesias, con mandamientos o con imposiciones, quiero que respires hondo y abras tu corazón por un instante. Porque lo que estás a punto de escuchar no se trata de entregar una cantidad. Se trata de activar una frecuencia. Una vibración invisible que, cuando se despierta, comienza a atraer todo lo que necesitas en el momento exacto en que lo necesitas. Y si logras comprender esto, no solo con la mente, sino con el alma, tu relación con el dinero, con la vida y contigo mismo podría transformarse para siempre. Déjame contarte una historia. Marcos era un hombre común. Un hombre de esos que hacen lo correcto, trabajaba duro, mantenía a su familia, pagaba sus cuentas, intentaba ser un buen esposo y un buen padre. Y aún así, cada día sentía que estaba remando contra la corriente. El dinero alcanzaba justo. Las discusiones con su esposa se volvían más frecuentes. Y cada mes, sin saber por qué, la vida parecía volverse un poco más pesada. Era como si existiera una fuerza invisible que lo mantenía atrapado en un ciclo interminable de esfuerzo y escasez. Una tarde, mientras visitaba a su madre, una mujer sencilla, de esas que no estudiaron economía pero entienden la vida como pocos, ella le dijo algo que encendió una chispa en su alma. Hijo, le dijo con voz suave, no esperes tener más para comenzar a compartir. Empieza a compartir, para que puedas tener más. Marcos se rió, incrédulo. Eso suena a contradicción, mamá, ¿cómo voy a dar si apenas tengo para nosotros? Ella sonrió, sin discutir. Solo lo miró con esa mezcla de ternura y certeza que solo una madre puede tener. El universo no te entrega lo que deseas, dijo. Te entrega lo que reflejas. Si actúas como alguien con miedo, atraerás más miedo. Si actúas como alguien con fe, atraerás abundancia. La vida no te responde a lo que piensas, te responde a la energía con la que actúas. Marcos la escuchó, pero en su mente todo sonaba demasiado idealista, casi ingenuo. Palabras bonitas, pensó. Hasta que 3 semanas después, el universo le dio una lección que jamás olvidaría. Perdió su empleo. De un día para otro, el suelo desapareció bajo sus pies. Su cuenta bancaria comenzó a vaciarse, y el miedo, ese viejo conocido, volvió a tocar su puerta. Pero entre la desesperación y el silencio de las noches sin sueño, las palabras de su madre regresaron a su mente, una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. No esperes tener más para comenzar a compartir. Y aunque no lo sabía todavía, ese momento de pérdida no fue un castigo. Fue el comienzo de una iniciación. El punto exacto en el que la vida lo estaba invitando a entender el código invisible del dar. Desesperado, confundido y con el corazón lleno de incertidumbre, Marcos comenzó a buscar cualquier trabajo temporal. Pasaba las horas frente a su computadora, enviando mensajes, correos, llamadas. Nada parecía moverse. Hasta que, una tarde, un amigo lo contactó para ofrecerle colaborar en un pequeño proyecto freelance. No era mucho dinero, apenas una suma simbólica. Pero en medio de la tormenta, hasta una vela encendida parece un faro. Y él, sin dudarlo, aceptó. Cuando recibió su primer pago, no fue una gran cantidad. Podría haberlo usado para cubrir una factura pendiente, comprar algo para la casa, o simplemente guardarlo por miedo a lo que vendría. Pero esa noche, mientras contaba los billetes sobre la mesa, algo dentro de él se movió. Una sensación profunda, casi instintiva, le recordó las palabras de su madre. Empieza a compartir, para que puedas tener más. Marcos cerró los ojos. Y sin pensarlo demasiado, separó una pequeña parte. No fue un cálculo exacto.
No fue un 10% medido con precisión religiosa. Solo fue lo suficiente para que doliera un poco, lo suficiente para que el gesto tuviera peso, para que la mente protestara y el corazón hablara. Esa misma tarde, caminó hasta una casa humilde del barrio. Una familia con niños pequeños, golpeada por la necesidad, pero aún con una sonrisa amable cuando lo veían pasar. Dejó el dinero dentro de un sobre, sin nombre, sin firma, sin palabras. Solo un pequeño mensaje escrito a mano. Con amor, para que no falte pan en tu mesa. No esperaba nada. Ni gratitud, ni milagros. Solo sintió que eso era lo correcto. Esa noche durmió en paz por primera vez en meses. No porque tuviera más dinero, sino porque había soltado algo más pesado que la pobreza, el miedo a perder. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no giraba en torno a lo que faltaba, sino a lo que podía dar. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero experimento sagrado. Los días siguientes trajeron señales sutiles. Pequeñas, casi imperceptibles, pero llenas de significado. Una clienta que llevaba años sin contactarlo lo llamó para ofrecerle un nuevo proyecto. Su esposa, que llevaba meses buscando una oportunidad, recibió una llamada para un trabajo extra los fines de semana. Una deuda que daba por perdida fue saldada inesperadamente. Nada de eso era coincidencia. Era como si una fuerza invisible hubiera comenzado a mover las piezas de su vida con suavidad, con precisión divina. Las cosas que antes parecían forzadas comenzaron a fluir. Las puertas que estaban cerradas se entreabrieron sin esfuerzo. Marcos no lo podía explicar con lógica. Pero algo dentro de él sabía que había activado un código. Una ley que no se mide en monedas, sino en energía. Tiempo después, me confesó con una sonrisa tranquila. No fue el dinero lo que cambió mi destino. Fue la energía que liberé al dejar de retener. Y ahí está el secreto. Eso es el diezmo. No una transacción. No una obligación. No una forma de comprar bendiciones ni de ganarse el favor de Dios. El diezmo es una declaración silenciosa al universo, una forma de decir con tus actos. No tengo miedo. Sé que hay más. Sé que la fuente no se agota. Y cuando haces eso con el corazón abierto, algo misterioso ocurre. Tu mente deja de vibrar en supervivencia y empieza a vibrar en creación. Cuando dejas de retener por miedo a perder, empiezas a atraer por amor a dar. Ese es el momento exacto en que el universo, o Dios, o la vida, o la fuente, comienza a moverse a tu favor. Y la abundancia, la verdadera, la que trasciende el dinero, empieza a manifestarse de las formas más inesperadas. Porque el universo no premia el esfuerzo ciego, sino la energía con la que haces las cosas. Y cuando das desde el alma del mundo te responde. Mira a tu alrededor. Detente un momento y observa cómo se comporta la creación. Nada en la naturaleza acumula por miedo a quedarse sin nada. Todo en ella da primero, confía primero, fluye primero. El árbol no espera que el suelo le prometa frutos para ofrecer sombra. Entrega cobijo, abrigo y frescura incluso a quien lo hiere. Solo después, en silencio, florece. La tierra recibe la semilla, se abre, se parte, se rinde, y en ese acto de rendición, ocurre el milagro, brota la vida. El río no se aferra a sus aguas. Las deja correr, confiado, sin miedo a secarse, porque sabe que la fuente que lo alimenta es infinita. Nada en la creación teme vaciarse, porque todo en la creación comprende una verdad profunda y olvidada, lo que se da, regresa multiplicado. Pero el ser humano aprendió a retener. A cerrar el puño cuando la vida le pide abrir la mano. A acumular por miedo, a proteger por desconfianza, a llamar seguridad a lo que en realidad es control. Nos enseñaron que dar nos debilita. Que si soltamos, nos quedamos sin nada. Que la abundancia se consigue con esfuerzo, no con entrega. Y así, sin darnos cuenta, levantamos un muro invisible entre nosotros y la prosperidad. Un muro hecho de miedo, de carencia, de y si no alcanza. Pero ese muro no existe en la naturaleza. Solo en la mente humana. El universo no entiende de escasez. La escasez es un idioma inventado por el ego. El alma, en cambio, habla el lenguaje del flujo, y su verbo más puro es dar. Por eso, el diezmo, o como prefiero llamarlo, el principio del retorno, no se trata de números, ni porcentajes. Se trata de vibración.
De la frecuencia que emite tu corazón cuando confías en la abundancia. Dar es un acto de poder invisible. Es encender una señal luminosa en medio del universo y decir: confío. No temo. Sé que hay más. Y en ese instante, algo cambia. No afuera. Adentro. Dar activa la frecuencia del amor, y el amor es el imán más poderoso del universo. Cuando das, estás expandiendo tu campo energético. Estás diciéndole a la vida: puedo ser un canal. Porque quien da sin esperar, multiplica sin contar. Y quien entrega con alegría, abre portales invisibles que la mente lógica no puede comprender. Piensa en eso: cada vez que das, aunque sea poco, una frecuencia se libera en el aire. Esa frecuencia viaja, busca su reflejo, y vuelve a ti convertida en nuevas formas de bendición. Puede regresar como una oportunidad, una solución inesperada, un encuentro, una idea, o una paz interior tan grande que el dinero se vuelve solo una consecuencia. Porque el acto de dar no cambia al universo, te cambia a ti. Cambia tu campo energético. Tu cuerpo se relaja. Tu mente deja de vibrar en miedo. Tu corazón, antes cerrado por el control, empieza a latir al ritmo del flujo natural de la vida. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas forzar. La vida empieza a moverse contigo, en vez de en tu contra. Dar no es perder. Dar es alinearte con la fuente. Es sincronizarte con la energía original del universo, la expansión. Cada vez que entregas la primera porción de lo que recibes, sea dinero, tiempo, atención o amor, estás haciendo una declaración sagrada. Confío en el flujo. Confío en la vida. Y entonces ocurre algo milagroso. El universo, con la misma voz silenciosa que hace germinar las semillas, que levanta las mareas y enciende las estrellas, susurra de vuelta: entonces, confío en ti. Y en ese instante, todo empieza a cambiar. Las cosas se abren, los caminos se aclaran, y lo que antes parecía lucha, se convierte en danza. Porque la verdadera abundancia no se busca, se refleja. Y se refleja cuando das. Te contaré la historia de María. Una mujer sencilla, madre de 3 hijos, que vivía en un pequeño apartamento con paredes que parecían escuchar sus oraciones. Trabajaba largas horas en una fábrica textil, caminaba cada día bajo el sol, y aún así, cada fin de mes era una batalla silenciosa. Las cuentas no cerraban. La comida alcanzaba con esfuerzo. Y los sueños parecían un lujo demasiado caro. Pero había algo en ella que nunca se apagaba, una certeza suave, casi invisible, una fe que no hacía ruido pero iluminaba cada rincón de su vida. María no tenía mucho, pero tenía algo más valioso que el dinero, una confianza inquebrantable en la provisión divina. Decía con calma: Dios siempre llega. A veces tarde para mis planes, pero nunca para mi propósito. Una tarde, al volver del trabajo, María vio a un anciano hurgando entre la basura buscando pan. Llevaba una chaqueta vieja, los ojos hundidos y las manos temblorosas. Por un instante, sintió la lucha interna que todos conocemos, el impulso de ayudar y la voz del miedo diciendo: no puedes. En su bolsillo tenía apenas unas monedas, lo justo para comprar algo sencillo para su cena. Pero algo dentro de ella, esa voz que no viene de la mente, sino del alma, la empujó a actuar. Entró a una pequeña tienda, compró una bolsa de pan y algo de fruta, y sin decir una palabra, se la entregó al anciano. Él la miró con lágrimas en los ojos, y con una voz quebrada, murmuró: cuando uno da con amor, el cielo lo anota. Esa frase se quedó grabada en su corazón como un eco que no se apaga. Esa noche, mientras cenaba un plato simple, sintió algo distinto: ligereza. Como si en vez de perder, hubiera ganado algo invisible, una paz que no venía del estómago lleno, sino del alma saciada. Desde ese día, María tomó una decisión que muchos llamarían locura. Cada semana, sin importar cuán ajustado fuera el dinero, apartaría la primera parte de su salario, aunque fuera poco, para bendecir a alguien más. A veces era un vecino enfermo. Otras, una madre sola. O un niño que vendía dulces bajo la lluvia. No lo hacía por religión, ni por obligación. Lo hacía por amor. Por gratitud. Por ese impulso interior que le recordaba que el dar era su manera de honrar la vida. Y entonces, lo inexplicable comenzó a ocurrir. Un mes después, su hijo menor recibió una beca completa para estudiar.
Semanas más tarde, una amiga la llamó para ofrecerle trabajo los fines de semana en su pequeño negocio familiar. Y, poco a poco, su economía comenzó a ordenarse de una manera que la lógica no podía explicar. Las deudas se pagaron más rápido de lo esperado. Los imprevistos dejaron de golpear con tanta fuerza. Y sobre todo, una calma nueva se instaló en su hogar. Pero lo más poderoso no era el dinero. Era la sensación de estar acompañada por algo más grande. María comenzó a notar un patrón, casi místico. Cada vez que una dificultad se acercaba, algo ocurría que amortiguaba el golpe antes de que llegara. Una ayuda inesperada, una solución oportuna, una puerta que se abría en el momento exacto. Era como si una mano invisible la guiara entre los obstáculos. Una sincronía constante, una protección sutil. Y ahí comprendió lo que muy pocas almas entienden. Cuando te conviertes en un canal de bendiciones, la vida se encarga de mantenerte abierto. Porque, ¿cómo podría el universo permitir que se seque la fuente que riega a otros? ¿Acaso el río deja de fluir mientras sigue dando vida a los campos? ¿Acaso el sol se apaga por compartir su luz? Dar no solo multiplica lo que tienes. Protege lo que eres. Crea a tu alrededor un campo energético tan poderoso, que las tormentas llegan, pero no destruyen. Los vientos soplan, pero no te tumban. Cuando das con amor, creas una cobertura divina, una especie de escudo invisible que no evita las pruebas, pero te enseña a fluir sobre ellas con gracia. El que da no se vuelve inmune al dolor, pero aprende a caminar sobre él sin hundirse. Porque dar no es solo un acto económico. Es un acto espiritual. Es declarar al universo: no soy víctima de la escasez. Soy canal de abundancia. Y cuando vivís desde ese lugar, cuando entendés que la abundancia no se acumula, sino que circula, tu vida empieza a moverse de manera diferente. María lo entendió sin necesidad de libros ni maestros. Lo comprendió en la práctica, con las manos, con el alma. Porque descubrió que el dar no solo cambia tus circunstancias, cambia tu destino. Muchos creen que el diezmo es una regla rígida del cielo, una especie de impuesto espiritual que debes pagar para ganarte el favor divino. Un acto transaccional, doy, para que me den. Pero ese no es su propósito. Nunca lo fue. El diezmo, en su esencia más pura, no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con conciencia. Es un entrenamiento del alma. Una escuela invisible donde se aprende el arte más difícil de todos, confiar cuando no hay garantías. El diezmo no fue creado para vaciar tus bolsillos, sino para ensanchar tu corazón. Para recordarte que la abundancia no nace de acumular, sino de permitir que fluya a través tuyo. Cuando diezmas, no solo entregas una cantidad. Estás educando a tu espíritu. Le estás enseñando a tu mente, esa que vive corriendo, comparando, midiendo, que nada de lo que tienes te pertenece del todo, y sin embargo, todo te ha sido dado. El diezmo es un acto de humildad cósmica. Es decirle al universo: reconozco que no soy el dueño de nada. Solo soy el canal por donde pasa la bendición. Y cuando das desde ese lugar, algo cambia profundamente dentro tuyo. Tu energía se mueve. Tu campo vibracional se limpia. Y lo que antes parecía difícil, empieza a fluir con suavidad. Porque el diezmo no transforma tus finanzas primero. Transforma tu vibración. Y cuando cambia tu vibración, el universo reorganiza su forma alrededor tuyo. El dinero, las oportunidades, las relaciones, las ideas, todo empieza a alinearse. He conocido personas que diezman y no se hacen millonarias, pero viven rodeadas de paz, salud, propósito y abundancia emocional. Y también he conocido millonarios que no saben dar sin calcular, y viven con miedo a perder lo que tienen. ¿La diferencia? No está en cuánto poseen, sino en cuánto confían. El diezmo no es un deber religioso. Es una conversación sagrada entre vos y la fuente. Una forma de decir, sin palabras: yo no dependo de lo que tengo. Dependo de lo que soy. Y esa declaración es poderosísima. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Y el diezmo es la forma más pura de elevar esa frecuencia. Cuando das sin miedo, cuando compartes sin esperar nada a cambio, le estás demostrando a la vida que confías. Y el universo, que ama la confianza, se apresura a corresponderte. La energía del dar activa un principio espiritual que pocas personas comprenden: lo que liberas, se multiplica.
Y lo que retienes por miedo, se estanca. Por eso el diezmo no es una transacción, es un acto vibracional. Una oración sin palabras. Una afirmación energética que dice: creo, aunque no vea. Entrego, aunque me falte. Confío, aunque no entienda. Y esa vibración es tan pura, tan elevada, que todo lo que vibra en la misma frecuencia, personas, ideas, puertas, milagros, comienza a moverse hacia vos. Los caminos se abren. Las oportunidades aparecen. Las puertas que creías cerradas se disuelven como niebla al sol. Porque el universo, o Dios, o la fuente, como prefieras llamarlo, siempre recompensa la confianza. Y la confianza se demuestra dando. El secreto del diezmo nunca fue dar para recibir. Ese es el pensamiento del ego. El alma sabe algo más profundo. Doy porque ya recibí. Dar es reconocer que la abundancia ya habita en vos. Que la fuente no está afuera, ni en la cuenta bancaria, ni en la suerte, sino adentro, en tu propia conexión con lo divino. Cuando lo entiendes, ya no das por obligación. Das por alegría. Das porque tu corazón rebalsa. Y ese es el momento en que el diezmo deja de ser un acto humano y se convierte en un acto divino. Porque al dar, no estás solo entregando una parte de tu dinero. Estás entregando tu miedo, tu apego, tu necesidad de control. Y en el vacío que queda, entra la gracia. Esa energía sutil que hace que las cosas caigan en su lugar sin que las fuerces. Así que si llegaste hasta acá, detente un momento. Respira. Cerrá los ojos y repetí en silencio. Confío. Doy. Fluyo. Porque cuando fluyes con la vida fluye contigo. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera prosperidad. La que no depende del dinero, sino de la fe. La que no se mide en cifras, sino en plenitud. La que no se persigue, sino que te alcanza, cuando dejas de retener y empezás a confiar. Y así, cuando das con el corazón, sin miedo, sin cálculo, algo invisible comienza a moverse a tu favor. No siempre lo verás de inmediato, pero lo sentirás. Porque el universo nunca olvida un acto de amor. Cada vez que das, una semilla queda plantada. Y tarde o temprano, la vida te la devuelve multiplicada, de la forma más inesperada. A veces vuelve en dinero. A veces en salud. A veces en paz. Pero siempre vuelve. Así que si algo resonó dentro de vos hoy, si sentís que este mensaje tocó algo que dormía en tu alma, no lo dejes pasar. Suscríbete al canal, deja tu like, y compartí este video con alguien que necesite recordar que la abundancia no se persigue, se permite. Porque cuando uno da con fe, la vida entera conspira para devolverle con gracia. Esto fue otro recordatorio de que Dios no se encuentra en los templos, sino en los actos de amor que haces cada día. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, confía, da y fluye. Quien siembra bendiciones, jamás camina solo.